Bien, entonces arrancamos con la clase de hoy. Lo que vamos a cerrar es la parte de estado de agregación, de estado gaseoso. La clase anterior vimos las leyes de los gases, un poco la teoría cinético-molecular y algunas propiedades que son características de los gases. Lo que nos queda ver ahora es qué pasa cuando tenemos una mezcla de gases, porque nosotros hasta la clase pasada analizamos las leyes de los gases considerándolos como gases ideales, pero analizábamos un solo compuesto y ese compuesto lo podemos variar sus propiedades termodinámicas de volumen, presión, temperatura para poder analizarlo y hacer cálculos. Lo que vamos a ver ahora es qué pasa cuando tenemos más de un gas en un recipiente, con lo cual estaríamos hablando de una mezcla de gases. Entonces, esa mezcla de gases, Dalton la analizó y analizó, digamos, qué es lo que sucedía y formuló una ley en función de algunas características. Primero, teniendo en cuenta suposiciones, como para no hacer tan difícil el análisis en primera medida. Y lo que dice Dalton es que si consideramos una mezcla de gases que no reaccionen entre sí, es decir, que yo tengo dos compuestos A y B, pero no hay una reacción química, entonces cada molécula se va a mover como si estuviese sola en el recipiente, sin entender y sin importar que hay otro compuesto más, o moléculas de otro compuesto en realidad. Se va a distribuir uniformemente en todo el espacio, ¿está bien? Va a tender a ocupar todo ese volumen, y la presión que va a ejercer sobre las paredes del recipiente, ese gas en presencia de otros, va a ser la misma de que si estuviese sola. No son hipótesis y simplificaciones como para poder analizar qué es lo que sucede con una mezcla de gases dentro de un recipiente. Entonces, lo que dice la ley de Dalton de las presiones parciales es que toda presión que ejerce una mezcla de gases va a ser igual a la suma de las presiones que cada gas ejercería si estuviese solo en las mismas condiciones. Y ese concepto de eh, la presión aislada de cada gas es lo que nosotros consideramos, o vamos a llamar de ahora en más, presiones parciales. ¿Bien? Entonces, si nosotros tenemos un gas ideal, la presión, de acuerdo a la ley de Dalton, que va a ejercer esa mezcla de gases, supongamos que tenemos una mezcla de tres gases, A, B y C, va a ser igual a la suma de las presiones que cada uno de los gases ejercería por separado. A su vez, de la ecuación de estado nosotros podemos despejar presión, y bueno, ahí ya sabemos que es el número de moles, ¿está bien? Por la constante de los gases, por T, dividido el volumen. Eso es para el gas A. Para cualquier gas hipotético, sea B, C o D, va a ser la misma forma de escribirlo. Entonces, en este caso, P sub A lo vamos a llamar presión parcial de A. Y si la ley me dice de que la presión total que ejerce la mezcla de gases es igual a la suma de las presiones parciales, yo puedo sumar cada uno de estos términos y lo que voy a sacar es factor común, porque tanto la constante como la temperatura, o sea, la constante de los gases, la temperatura no va a cambiar porque están todos los gases dentro del mismo recipiente en las mismas condiciones y el volumen tampoco. Entonces, lo que me va a quedar en definitiva es que la presión total va a ser igual a la sumatoria del número de moles de todos los gases que están presentes por R por T dividido el volumen. Y esa sumatoria del número de moles de todos los gases va a ser igual al número total de moles. ¿Bien? Ustedes el viernes pasado resolvieron ejercicios con la ley de Dalton.
¿O no llegaron a hacer estos tipos de ejercicios? Hicieron transformaciones y aplicaron la ley de los gases ideales. Sí, la ley de los Creo que gases en el ideales la último que usamos, vimos. pero no sé eso. Al último, quizás Darío les haya dado un ejercicio como para redondear un poco Sí, el tema y... uno solo creo que vimos. Ujú. Bien. Bueno, entonces, sí, alguien me levantó la mano que quiere decir algo. Sí, profe, una Facundo. preguntita. Acá, al lado de la fórmula de presión total, o, Sí, ¿qué quiere decir la T esta? perdón. ¿Es lo Acá. mismo total? Sí. O sea, yo lo que digo acá es que la presión total es igual al número total de moles por R por T dividido el volumen. Y el número total de Entendemos. moles, el número total de moles es igual a la sumatoria de los números de moles de todas las especies. ¿Mm? Perfecto. Gracias. Acá. Entonces, relacionando la presión parcial de un gas respecto a la presión total de los gases que están en la mezcla, yo puedo decir que el cociente entre la presión parcial de un gas y la presión total va a ser igual al número de moles de ese gas dividido el número de moles totales. Y de ahí obtengo, de esa relación, obtengo un valor que lo voy a llamar X sub I, en este caso porque es para la especie I, que se va a llamar fracción molar. Y la fracción molar, en realidad, es, digamos, el porcentaje de participación que tiene ese gas dentro de la mezcla de los gases. ¿Se entiende? Entonces, la presión parcial va a ser igual a la de un gas y va a ser igual a su fracción molar por la presión total. Eso es lo que dice la ley de Dalton. La fracción molar es un valor que es adimensional, porque yo estoy dividiendo presión sobre presión o número de moles sobre el número de moles. Bien, lo que me indica justamente es la cantidad que hay de un gas en la mezcla. Entonces, la suma de las fracciones molares debe ser igual a 1 porque es el 100% de la cantidad de moles de gases que yo tengo presente en ese recipiente. ¿Se entiende el concepto de fracción molar? Porque es importante porque después, más adelante, lo vamos a retomar cuando veamos propiedades coligativas en la unidad de soluciones. ¿Bien? Entonces, esa sería un poco la relación y la explicación de la ley de Dalton para calcular la presión total de una mezcla de gases y cómo calcular las presiones parciales. Las presiones parciales las voy a calcular con la ecuación de estado de los gases ideales, en donde, como están acá en expresados, digamos, para cada gas yo voy a tener el número de moles que van a formar parte de esa mezcla. ¿Bien? Entonces, si yo acá tengo una mezcla, en realidad tengo un recipiente con hidrógeno y otro recipiente tengo separado helio, ¿está bien? Y junto a esos gases los mezclo. Entonces, lo que dice la ley de Dalton es que la presión total va a ser la suma de las presiones parciales de cada uno de los elementos, como si estuviesen almacenados de formas separadas. ¿Bien? Obviamente, las condiciones de volumen y de temperatura no van a cambiar en este caso. ¿Bien? Eso sería gráficamente un poco lo que expresa la ley de Dalton. También en la guía ustedes van a tener algunos ejercicios en donde lo que sucede muchas veces es que analíticamente hay técnicas para poder caracterizar o aislar algún analito en particular y lo que se hace es recolectarlo en un determinado volumen de una solución. Eso se hace para evitar, obviamente, que el gas se libere. Una técnica utilizada en laboratorio puede ser, por ejemplo, la determinación de cianuros en efluentes industriales, en las cuales, digamos, se hace
reaccionar la muestra, primero tenemos una etapa ácida, en la cual se libera el ácido cianhídrico, ¿bien? Y ese gas que se libera, que está, obviamente se trabaja bajo campana, con condiciones de ventilaciones, elementos de protección personal ni hablar, por supuesto, son obligatorios, y el gas se lo recolecta después en una solución de hidróxido de sodio concentrado, porque si el pH aumenta, eso, bueno, eso lo vamos a ver más adelante, los compuestos cianurados se mantienen, digamos, estables en esas condiciones. O sea, es una forma, digamos, de poder recolectar un gas y luego después se hace un análisis cuantitativo haciéndolo reaccionar con algún indicador y calculando la concentración a partir de una curva de calibración. Con lo cual, cuando se tienen que hacer cálculos, bueno, nosotros ya lo tenemos ya predefinido con una curva de calibración, pero cuando hay que hacer cálculos que involucran, digamos, la absorción de un gas, hay que tener en cuenta no solamente la presión del gas, sino que la presión de vapor del agua también juega un papel importante, porque la presión total de ese gas va a estar dado por su presión más la presión de vapor del agua dentro del recipiente que lo contiene. Es como para que lo tengan en cuenta, y bueno, daba un ejemplo como para llevarlo, digamos, a un campo más práctico. Bueno, eso es en cuanto a lo que tiene que ver con la ley de difusión de los gases, de la ley de mezcla de gases de Dalton. Otro concepto que está relacionado con gases tiene que ver con procesos que involucran el movimiento o la cinética de las moléculas de un compuesto en estado gaseoso. Y lo vamos a ver con dos definiciones, que tiene que ver con la difusión y otro proceso que es muy parecido, pero que no es lo mismo, que es un proceso de efusión. ¿Bien? Entonces, ¿qué significa un proceso en donde hay una difusión? Bueno, estos procesos involucran, digamos, el movimiento de sustancias gaseosas, y entender un poco y analizar cómo se distribuyen en un espacio o en un medio que los rodea. ¿Bien? Una sustancia gaseosa, si uno la abre en una habitación, va a ver que si está en un extremo el recipiente y una persona está en el otro extremo, al cabo de un determinado tiempo va a empezar a oler esa sustancia, y tiene que ver entonces con estos procesos de difusión. Gráficamente lo tenemos acá en un experimento en donde tenemos dos balones separados por una válvula, en las cuales en uno tenemos almacenado gas inicialmente y en el otro tenemos vacío. Cuando abrimos la válvula, las moléculas del gas se distribuyen de manera aleatoria en ambos balones. ¿Está bien? Y esto se llama un proceso de tipo espontáneo, digamos, es lo que sucede en realidad. Cuando veamos termodinámica, vamos a ver justamente qué significan espontaneidad. Podemos tener una mezcla de gases separadas por una válvula, y al abrir esa válvula, entonces también ambos gases se van a mezclar, y no es que va a haber más moléculas de un gas en un recipiente que en otro, sino que, digamos, es un movimiento aleatorio. ¿Bien? El proceso de efusión de los gases es un proceso en el cual involucra también el movimiento de moléculas en estado gaseoso, pero en este caso lo que está sucediendo, o el fenómeno que sucede, es que las moléculas están escapando de un recipiente que los contiene, que tiene mayor presión, hacia el medio ambiente, puede ser, o hacia otro recipiente con una presión menor que lo que contiene el anterior. Esto se da, por ejemplo, en
gaseosas. Cuando nosotros tenemos una bebida carbonatada, generalmente con el paso del tiempo vamos viendo que se pierde el volumen de dióxido de carbono que contiene a esa botella, y el fenómeno de efusión es el que justamente está sucediendo, porque como la presión interna de la botella es mayor que la presión atmosférica, entonces las moléculas van a tender a escapar. Suponiendo de que el cierre de la tapa es totalmente hermético, la botella va a perder carbonatación y se va a notar en, digamos, las propiedades organolépticas del producto. Obviamente no es lo mismo en este caso tener una botella de vidrio que una botella de plástico, porque microscópicamente los polímeros son como una especie de tejidos en los cuales las moléculas del gas pueden escapar por múltiples variables. Puede ser que la bebida ha sido expuesta a condiciones de temperatura, que la botella ha sido mal conformada en el proceso de soplado, bueno, etcétera, etcétera. Problemas de materia prima, que hacen de que haya fallas microscópicas que nosotros no veamos, y que eso, digamos, afecte la vida útil del producto. Por eso en las empresas embotelladoras se toman permanentemente muestras de producto en el proceso de fabricación, se lo hace también en el proceso de almacenamiento y también se lo hace en el mercado. Entonces se analizan las variables de carbonatación y se ve, digamos, la vida útil que tiene el producto en todas esas etapas. Bueno, eso tiene que ver con un ejemplo de un fenómeno de efusión de gases. Me fui para el lado de la industria. Entonces, hay una ley, que es la ley de Graham, que involucra todos estos procesos de difusión y de fusión y que los relaciona a partir de digamos, el peso molecular de los gases. Entonces, la ley lo que dice es que la velocidad de difusión o de fusión de un gas es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la densidad del gas a una temperatura constante. Entonces, digamos, esta vendría a ser la ley, digamos, como la expresamos, y si tenemos una mezcla de gases, entonces esta sería, digamos, la forma de expresar la ley de Graham para un proceso de difusión o de fusión. Lo que hay que tener en cuenta en este caso, si estamos hablando de la densidad de un gas, obviamente tiene que ver con su peso molecular, pero también con las condiciones en las cuales tenemos esa mezcla, ¿no? Estamos hablando en este caso de que la temperatura es constante, por lo tanto, si yo tengo una mezcla de gases, obviamente el peso molecular es la variable a tener en cuenta para analizar si un gas va a poder escaparse o difundir mucho más fácil que otro, y obviamente, como veíamos en la teoría cinético-molecular la clase anterior, las curvas de distribución de velocidades estaba en función de justamente el peso molecular de cada uno de los compuestos. ¿Bien? ¿Qué otros lugares se puede aplicar o qué se puede hacer también? Nosotros hablábamos recién, les comentaba un poco cómo se trabaja en la industria de elaboración de bebidas carbonatadas, cómo se hace el control de calidad y todas las variables que se tienen en cuenta. Pero también puede suceder que en industrias como fabricación de cemento, en fundiciones, en todas aquellas empresas que estén relacionados a procesos en donde hay emisiones de sustancias gaseosas, es importante identificarlas, caracterizarlas y saber qué es lo que se puede emitir y qué es lo que no se puede emitir. Entonces, generalmente en las chimeneas se colocan sistemas de filtración, que son filtros de mangas, que tienen, digamos, distintas etapas que pueden separar, por ejemplo, por el tamaño de molécula, y de esa manera eliminar
ciertos tipos de componentes y otros retenerlos. ¿Bien? Bueno, este sería como una especie de gráfico de un sistema de separación de gases por efusión, por ejemplo, que se da mucho en las empresas que fabrican cemento. Tienen muchos de estos sistemas para poder, digamos, retener no solamente el material particulado, sino también gases. Otro sistema que se puede utilizar se llaman torres de lavados, en donde el gas, a ver si me voy a la imagen anterior, supongamos que esta es una chimenea y nosotros tenemos el gas que está subiendo por la chimenea y lo que se utiliza es agua en contracorriente en algunos casos para retener, digamos, sustancias que para evitar, digamos, que puedan ser emitidas y también para impedir que el material particulado pueda emitirse, porque también está considerado un contaminante. Bien, bueno, eso es un poco algunos ejemplos relacionados a gases. Y cuando hablamos de frecuencia de colisión, acá lo que estamos diciendo es en realidad cuántas veces colisionan las partículas entre sí en una determinada unidad de tiempo. ¿Está bien? Y qué camino recorrería una partícula en una determinada condición. Entonces, si nosotros pudiéramos trazar la trayectoria de una partícula y cómo se mueve en una mezcla de gases o en un recipiente, podríamos tener la capacidad de calcular esa trayectoria, y esa forma de poder medirlo también depende mucho de las condiciones de presión y temperatura. Fíjense en que en condiciones de una atmósfera y temperatura ambiente, este sería, digamos, el camino medio entre que una partícula chocaría con otra, y a medida que aumenta la altura, como disminuye la presión, la separación de las moléculas va a ser mayor, y eso va a hacer de que las distancias que tengan que recorrer una partícula para chocar con otra también sean mayores. ¿Bien? Bien. Bueno. Hasta acá lo que estuvimos viendo y analizando es todo lo que está relacionado a gases, suponiéndolos de una manera ideal. Bien, yo en la clase pasada les mencionaba que en realidad los gases tienen otro tipo de comportamiento y que ese comportamiento también se puede analizar y se puede calcular. Entonces, el comportamiento real de un gas, nosotros no lo podemos expresar de acuerdo a las condiciones ideales, porque estamos omitiendo varias cosas, como por ejemplo, no tenemos en cuenta que hay fuerzas intermoleculares, si no, no hubiésemos visto fuerzas intermoleculares en las clases anteriores, y que las moléculas, por más pequeñas que sean, tienen un volumen finito y es necesario tenerlo en cuenta también a la hora de calcular la presión de un gas o de una mezcla de gases, suponiéndolos en condiciones reales. Nosotros habíamos visto que Z era el factor de compresibilidad y que analizábamos ese factor de compresibilidad en condiciones ideales, que era igual a 1, y decíamos que para que un gas real se pueda comportar como un gas ideal, ¿qué era lo que tenía que suceder? ¿Cuáles eran las condiciones o las variables en las cuales a un gas real lo podía idealizar? ¿Se acuerdan? Altas temperaturas y bajas presiones, ¿no era? Altas temperaturas y bajas presiones, exactamente. Entonces, en esas condiciones, yo puedo idealizarlo, pero lo que pasa es que no siempre tengo esas condiciones en mi proceso para poder yo decir, bueno, este gas, como estoy trabajando a altas temperaturas y bajas presiones, lo voy a considerar siempre un gas ideal. Con lo cual, entonces, tengo que tenerlo en cuenta. Fíjense,
acá nosotros tenemos el gas considerado ideal, y acá tenemos 3 gases, que son metano, hidrógeno y amoníaco, y si analizamos las curvas, vemos que el comportamiento no es tan ideal, digamos, ¿está bien? Entonces, ¿cómo hacemos para poder entonces calcular la presión de un gas si sabemos que no se va a comportar en condiciones ideales? Bueno, primero acá vemos lo que recién su compañero mencionaba, que eran altas presiones y altas temperaturas, perdón, y bajas presiones. Fíjense, acá estamos considerando solamente el gas metano. Y fíjense el factor de compresibilidad, cómo varía con la presión a determinadas temperaturas. A medida que aumenta la temperatura, es como que esa curva se va aplanando un poco y va adquiriendo, digamos, un factor de compresibilidad aproximadamente de 1, con lo cual lo estamos llevando a condiciones de gas ideal. ¿Bien? Bueno, ahora, ¿cómo lo representamos o cómo analizamos el comportamiento real de un gas en función de presiones y temperaturas, más que nada? Bueno, lo vamos a analizar a través de una ecuación que se llama ecuación de Van der Waals, que es una ecuación un poco más compleja de lo que veíamos de la ecuación de estado de gases ideales, pero que de esta forma nos aseguramos de calcular la presión que realmente un gas está ejerciendo sobre un determinado recipiente. En la cual nosotros acá, antes teníamos que era P por B igual a nRT, ahora tenemos que la presión en realidad está asociado a un coeficiente que está relacionado a las fuerzas intermoleculares y al volumen, sobre todo, de estas moléculas que antes las despreciábamos, que eran las moléculas del gas. Entonces, como primera medida para analizar, nosotros entendemos de que sí hay interacción entre moléculas de los gases, que no es que están aislados y chocan todas las... Nosotros antes consideramos que la presión del recipiente eran todas las colisiones de las moléculas sobre las paredes del recipiente, pero no suponíamos que había interacción entre moléculas. Y bueno, una molécula previamente a chocar con las paredes de un recipiente, a lo mejor en su trayectoria chocó con otras moléculas más y hay, digamos, una especie de amortiguación o de suavizar ese impacto sobre las paredes del recipiente. ¿Bien? Entonces, eso hay que considerar. Por lo tanto, entonces, el término de presión le afectamos el número de moles al cuadrado por un coeficiente A, que ya vamos a ver, que se llaman coeficientes de Van der Waals, dividido el volumen al cuadrado. Bien, esta vendría a ser la presión observada. Y ese es el factor de corrección. Ahora, ¿qué más tenemos que tener en cuenta? El volumen. Nosotros decíamos que en la parte de un gas ideal estamos despreciando el volumen de las moléculas, pero en este caso las tenemos que tener en cuenta. Entonces, como nosotros sabemos que si bien son pequeñas, ocupan un determinado espacio y tienen un volumen determinado, entonces la corrección del volumen se hace a través del volumen real menos el número de moles por otro factor B, que es otra constante de Van der Waals. ¿Bien? Entonces, analizando esas dos variables, ahora como la presión real y el volumen real, entonces nosotros podemos decir que la ecuación tenemos que escribir de esta manera. No es necesario que ustedes se la acuerden de memoria, porque es mucho más fácil obviamente acordarse de la ecuación de estado de un gas ideal que la de un gas real. Pero sí, comparativamente, después vamos a ver un ejercicio como para analizar, digamos, los resultados de las dos ecuaciones. Entonces, esta vendría a ser la ecuación de Van der Waals para la presión de un determinado gas. Bien, las temperaturas siempre se van a mantener en Kelvin, acuérdense de eso. Y los factores o las constantes A y B, que se llaman constantes de Van der Waals, son factores empíricos
que están ya identificados y calculados para cada uno de los compuestos y que son independientes de la temperatura. Entonces, eso ya nos facilita demasiado el cálculo, porque si tuviéramos que a su vez asociarlos a la temperatura, deberíamos tener distintos valores de A y B para cada uno de los gases en las determinadas condiciones. Entonces, el factor o la constante A se relaciona a través de las fuerzas de atracción, y el factor B se relaciona en función al volumen de un determinado gas. Entonces, acá lo que hay es un ejemplo en el cual pide calcular la presión de un gas suponiéndolos en condiciones ideales y en condiciones reales. ¿Qué creen ustedes? ¿Que la presión va a ser mayor en condiciones ideales o en condiciones reales de comportamiento, ¿no? Hablando. Siempre teniendo en cuenta que vamos a tener 2 moles de amoníaco en un recipiente de medio litro a 50 grados centígrados, ¿no? Comparando un gas ideal con un gas real. ¿No la han visto la clase esta? Bien. Si yo supongo un comportamiento ideal, simplifico la ecuación y digo que presión por volumen es igual al número de moles por la constante de los gases por la temperatura. Esa presión, en esas condiciones, va a ser de 106 atmósferas aproximadamente. ¿Está bien? Ahora, cuando yo hago la corrección utilizando la ecuación de Van der Waals, buscando los coeficientes A y B para el amoníaco, como los coeficientes son independientes de la temperatura, entonces puedo ir a la tabla anterior y sacarlos de ahí. Entonces, ahora voy a calcular la presión en función de la ecuación de Van der Waals, que sería la presión real. Y en ese caso, la presión, fíjense en que es casi la mitad. ¿Por qué? Justamente por la interacción que hay entre las moléculas, dado por las fuerzas intermoleculares, que hace que las colisiones no sean todas efectivas, sino que hay choques entre moléculas previamente dentro del recipiente hasta llegar a las paredes del recipiente. Entonces, sería un poco eso, un análisis comparativo de los dos comportamientos de un gas, tanto para un comportamiento ideal como para un comportamiento real, que termina un poco justificando lo que nosotros llevábamos al campo de idealizar a un gas real en condiciones de altas temperaturas, bien, y bajas presiones. Bueno, con esto estaríamos terminando la parte de gases. Bien. Lo que podemos hacer, ya que arrancamos con el parcial y continuamos con el tema, es hacer un recreo de unos 10 minutos y a las 9:45 nos volvemos a conectar para ver un tema nuevo que es la parte de líquidos, a ver si lo podemos cerrar. ¿Les parece? Sí, profe. Bueno. ¿Sí? Bien. Sí, profe. Como nadie me respondía nada, tenía miedo de que se me haya caído mi conexión a internet. Me asusté por un momento. Ahora que estoy viendo que están todos conectados, como que me quedé más tranquilo. Bueno, entonces a las 45 nos volvemos a encontrar para ver lo que falta de líquidos. Bueno, bien. Terminamos con la parte de gases, entonces, en la del estado de agregación. Lo que vamos a ver ahora va a ser la parte de líquidos y después vamos a finalizar las próximas clases con el estado sólido, ¿bien? Para ver los 3 estados de agregación. Que, como ya les decía, estaban relacionados a toda la parte de fuerzas intermoleculares y, obviamente, la parte de enlaces. Entonces, el estado líquido. El estado líquido, en realidad, es un estado que es un intermedio, por así decirlo, en cuanto a propiedades y comportamiento de un estado gaseoso, en el cual las moléculas pueden moverse más libremente,
y en un estado sólido en donde no hay prácticamente movimientos en esas condiciones. ¿Bien? Entonces, cuando analizamos el estado líquido, nosotros lo analizamos a partir, obviamente, de las fuerzas intermoleculares, es parte del estado condensado junto con el estado sólido. Los líquidos tienen una característica que ocupan el volumen que los contiene y adoptan la forma que los contiene. ¿Está bien? Las fuerzas de atracción están relacionadas y las fuerzas intermoleculares, por ende, también. Obviamente son menores que en el estado sólido y eso hace de que el líquido o los líquidos tengan una capacidad que es la de poder deslizarse en capas, y es una de las funciones que cumplen cuando, por ejemplo, trabajan con un determinado lubricante. Hay variables que los afectan, como por ejemplo la temperatura, en cuanto a lo que es la movilidad de las partículas. Al aumentar la temperatura, favorece el movimiento de las partículas, entonces puede cambiar algunas de sus características, como por ejemplo la viscosidad. Son pocos compresibles, a diferencia de un gas, ¿está bien? Y tienen propiedades particulares como la fluidez y la viscosidad. ¿Bien? Esto es lo que veíamos un poco, un cuadro de resumen, que lo vamos a ver en las clases de estados de agregación, como para otra vez reforzar un poco los estados. ¿Está bien? Las moléculas, en este caso, se mantienen más unidas a partir de fuerzas intermoleculares, adoptan el volumen del recipiente que los contiene, no tienen posiciones fijas, o sea que pueden moverse, que nosotros vamos a llamar fluidez. Las moléculas a veces están juntas, que no hay un espacio vacío entre ellas, entonces por eso es difícil de comprimirlas, y es un estado relativamente un poco más ordenado que el estado gaseoso. ¿Bien? Bien. Ok. Entonces, una pregunta, o algunas preguntas, podríamos hacernos respecto a los líquidos. Entonces, una de ellas sería, ¿qué es más denso, el agua o el aceite? Y después podría preguntar también, ¿qué es más viscoso, el agua o el aceite? ¿Ustedes qué creen? Cuando hablamos de densidad y viscosidad, ¿que estamos hablando de lo mismo? No. No, ¿no? Bien. De hecho, lo podemos corroborar. Primero, que la densidad y la viscosidad no son sinónimos, o sea que algo que es denso no necesariamente va a ser viscoso. Bien. Entonces, ¿qué podemos ver? Acá tenemos una serie de compuestos en donde tenemos agua, glicerina y un aceite graso como el aceite oleico. Fíjense en el peso molecular, cómo varía en los tres, y la densidad, cómo lo hace, ¿está bien? Y la viscosidad. O sea, no necesariamente tenemos que relacionar la densidad con la viscosidad. Entonces, todas estas relaciones, todas estas definiciones están encuadradas dentro de lo que son fuerzas intermoleculares. Entonces, ustedes ven que el agua tiene una densidad mayor que el aceite, pero que la viscosidad es mucho menor. ¿Está bien? Entonces, todas estas variables las vamos a analizar un poco desde el punto de vista de las fuerzas intermoleculares, haciendo un análisis más bien cualitativo. Hasta ahora nosotros lo único que hemos visto en un poco de cálculo es en la parte de gases, pero ahora vamos a retomar un poco más la parte teórica en esta unidad conceptualmente. Entonces, la viscosidad es la resistencia de un líquido a fluir. Va a estar relacionado a las fuerzas de atracción. Obviamente, mientras más fuertemente se atraigan entre sí, mayor viscosidad,
Y la temperatura es una variable que lo va a afectar porque si aumenta la viscosidad, si aumenta la temperatura, perdón, va a disminuir la viscosidad debido a que va a estar rompiendo esas fuerzas de atracción que hay entre moléculas y moléculas de un determinado compuesto. ¿Bien? Entonces, eso como primera medida para entender un poco qué es la viscosidad. Ahora, yo puedo tener distintas moléculas. Acá vamos a trabajar un poco con algunas moléculas más bien orgánicas, porque estamos hablando de aceites, como por ejemplo el aceite oleico, o el glicerol, o la glicerina. En realidad, fíjense en lo que habíamos hablado en la clase anterior de utilizar un mismo nombre para una misma molécula y varios nombres. El glicerol o glicerina, que lo conocemos generalmente, también se lo puede llamar propanotriol porque es un alcohol con 3 grupos oxidril. Pero al margen de eso, lo que estamos analizando ahora acá es las propiedades de los líquidos en función de sus fuerzas intermoleculares. Y los compuestos polares tienen una tendencia a tener una mayor atracción entre sí, y esa mayor atracción, visto desde el punto de vista de las fuerzas intermoleculares, hace de que sus propiedades físico-químicas también sean distintas a otros compuestos. La tensión superficial es otra variable que se utiliza para analizar los líquidos, y cuando analizamos la tensión superficial, lo que estamos diciendo es, si yo pudiera encontrar una molécula en la superficie y analizar cuál es la relación o las fuerzas con las que se relaciona con las moléculas adyacentes, no es lo mismo analizar la molécula en la parte superficial de este recipiente que en el seno del líquido. Entonces, dentro del recipiente, en el seno del líquido, yo tengo más moléculas que interactúan con esta molécula que está acá encerrada o rodeada, y la interacción es hacia todas las direcciones. Cuando yo me voy a la superficie, hay lugares en donde la molécula no va a interactuar con otras porque no tiene con qué interactuar. Entonces, esta especie de atracciones o estiramiento que se produce en la superficie, nosotros lo vamos a llamar tensión superficial. Entonces, mientras más fuertes sean las fuerzas intermoleculares, mayor va a ser la tensión superficial, y eso va a estar dado, por ejemplo, en compuestos como los compuestos polares. Si veíamos en la tabla anterior, si me vuelvo un poquito a la tabla anterior, no, pero acá tengo viscosidad y densidad, perdón, lo tengo en otra tabla más adelante. La tensión superficial del agua es alta debido a que al generar enlaces puente hidrógeno, entonces ese proceso de unión entre moléculas hace que sea mucho más fuerte y por ende la tensión aumente. ¿Bien? Entonces, acá tenemos una relación. Primero, ¿qué es la tensión superficial? Bueno, es la cantidad de energía que se necesita para estirar o aumentar la superficie de un líquido por unidad de área. Obviamente está relacionado con las fuerzas intermoleculares. Mientras más fuertes sean, mayor va a ser la tensión superficial, y también hay una variable que la va a afectar, que es la temperatura, porque a medida que aumente la temperatura, estoy como rompiendo esas interacciones entre moléculas y la tensión superficial tendería a disminuir. ¿Bien? Acá yo tengo un gráfico en el cual tengo algunos compuestos, y para ver el valor de la tensión superficial, fíjense en el agua respecto a el tetracloruro de carbono. El peso molecular del agua es mucho menor a lo del tetracloruro de carbono, sin embargo, tiene una tensión superficial mayor, y eso se debe a que el agua tiene la capacidad de formar interacciones dipolo-dipolo tipo puente hidrógeno, y esa interacción es la que le permite que su valor sea mayor. Entonces, la unidad de líquidos la vamos a analizar y va a estar muy relacionado a fuerzas intermoleculares. ¿Bien? Acá hice una separación porque en las filminas que tienen en las clases lo tienen al benceno encuadrado dentro de este recuadro verde,
pero el benceno en realidad no es un compuesto polar. Entonces yo ahora recién me di cuenta y lo modifiqué, así que ténganlo en cuenta. En la clase yo tengo que volver a actualizar esta filmina. Bien, pero en general los compuestos polares tienen tensiones superficiales relativamente elevadas. El metanol, que es un alcohol, si yo lo analizo con el agua, si bien ambos son compuestos polares, tanto el agua como el metanol, la capacidad que tiene el agua de formar enlaces puente hidrógenos hace de que su tensión superficial sea mayor. ¿Bien? Bueno, entonces, algunos ejemplos o cómo se llevan a cabo todos estos procesos. Bueno, las moléculas polares con las moléculas no polares de otro compuesto, no va a haber interacción entre ellas y por lo tanto, en ese caso, la tensión superficial tiende a minimizar, o sea, el área se reduce a un espacio mucho más reducido. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando se lava una manzana y se ven que se forman pequeñas gotas, o cuando lavaron el auto y después lo enceraron y le tiraron agua, que se forman gotas? ¿Por qué? Porque al no haber una interacción entre las moléculas de polares y apolares, eso hace de que se tienda a minimizar, a reducir el área superficial de contacto del líquido con la otra superficie. Y un poco una analogía de tensión superficial es como una especie de cama elástica, que mientras más yo la estire, más tensa va a ser, y digamos, me va a permitir a mí realizar determinadas actividades que si estuviese, digamos, esta red, digamos, un poco más floja. Por ejemplo, caminar por encima de ella, como sucede justamente con algunos tipos de insectos en el agua. ¿Bien? Otra propiedad de los líquidos es la capilaridad. ¿Qué es la capilaridad? Bueno, es un fenómeno, un proceso que se lleva a cabo cuando un líquido puede ascender a través de un tubo muy fino llamado justamente un tubo capilar. Esto, digamos, es un ejemplo de lo que es tensión superficial, y en este proceso podemos tener dos tipos de atracciones. Podemos tener fuerzas de cohesión, cuando las fuerzas de atracción son entre moléculas similares, o por ejemplo entre las moléculas del agua dentro de ese capilar, y las fuerzas de adhesión, que son las fuerzas que hay entre moléculas diferentes, por ejemplo las moléculas de agua y las paredes del tubo de vidrio. Bien, entonces, dependiendo de cuáles de las fuerzas gobierne ese proceso, vamos a tener el ascenso o no de un líquido a través de un tubo capilar. ¿Bien? Entonces, el proceso de capilaridad depende entonces de la naturaleza del líquido, de las fuerzas intermoleculares y de el tubo y el material, obviamente, del tubo. Entonces, podemos tener, digamos, dos opciones o dos posibilidades. Si las fuerzas son de adhesión, entonces las fuerzas de adhesión son mayores que las de cohesión, porque siempre va a haber una interacción entre ambas. El tubo en este caso va a poder ascender y se forma una especie de menisco o una curva cóncava en la que me permite a mí ver o visualizar el ascenso del líquido. Si lo que sucede es todo lo contrario, las fuerzas de cohesión son mayores que las de adhesión, esto sucede, por ejemplo, con el mercurio. Entonces, en este caso, el menisco, digamos, vendría a ser convexo. ¿Bien? Digamos, son las dos formas de relacionar estas fuerzas de atracción dentro de un tubo capilar. Y cuando hablamos de líquidos, tenemos que hablar también de mezclas. Entonces, una de las propiedades de los líquidos, que también es formar o no mezclas, tiene que ver con una definición que se llama miscibilidad,
que es la capacidad de dos líquidos para poder mezclarse y formar una solución homogénea. Por ejemplo, una solución de alcohol y agua es una mezcla miscible porque se pueden disolver uno en otro. Y cuando hablamos de inmiscibilidad, estamos diciendo de que los líquidos no tienen la capacidad de mezclarse y que lo que están formando es una especie de emulsión o una mezcla heterogénea que yo tengo, digamos, una separación de dos fases, como sucede justamente con el agua y el aceite. Entonces, ¿por qué en unos se puede mezclar y en otros no? Justamente por la capacidad de interacción que hay de moléculas. Y hay una regla, que es lo que yo les comentaba en la clase anterior, que decía que lo semejante disuelve lo semejante. Por lo tanto, compuestos polares se van a poder disolver en compuestos polares, por ejemplo, un soluto y un solvente, ya hablando un poco más en el caso de soluciones, y compuestos no polares en solventes no polares. Esa es una regla general. Algunos ejemplos, por ejemplo, de lo semejante disuelve lo semejante, el etilenglicol y agua, este alcohol que se utiliza como líquido refrigerante, se puede mezclar efectivamente para poder, digamos, no solamente favorecer y evitar, favorecer, digamos, el proceso de refrigeración de un motor, sino también evitar procesos corrosivos. Y si no se utilizasen estas mezclas de etilenglicol y agua, en lugares en donde las temperaturas son extremas, en donde hay 20-30 grados bajo cero, entonces se congelaría el agua en los radiadores de los vehículos y no se podrían utilizar. Entonces, estas mezclas justamente cumplen esas funciones. ¿Bien? Obviamente en proporciones calculadas y definidas. Y un ejemplo de una mezcla de compuestos no polares puede ser, por ejemplo, un hidrocarburo con bromo, en donde ambos se pueden disolver y generar una solución homogénea. Y digamos, lo más común de ver de un ejemplo de una mezcla inmiscible justamente es agua y aceite, esa separación que se da en ambos compuestos que tiene que ver justamente con que no hay una interacción eficaz entre moléculas polares del agua y moléculas no polares del aceite. Sí, Santiago, decime. ¿Y el etanol? El etanol es un alcohol, entonces Sí. es un compuesto polar. Por lo que lo Y quise buscar y estuve viendo que tiene, o sea, una parte polar y una parte apolar. Entonces, quería preguntar por eso, porque claro, bueno, disolvería un poco sí. los dos o cómo es el tema. Mm, bien. El etanol es un alcohol que tiene dos carbonos, con lo cual la interacción del grupo oxidrilo con el agua es bastante más fuerte que si yo, por ejemplo, utilizaría un alcohol como el octanol, por decir, con una cadena carbonada mucho más larga. Cuando la cadena de carbonos es más larga en proporción a los grupos oxidrilos que yo tengo, lo que se está ahí, digamos, favoreciendo es la parte más, o sea, la parte predominante más no polar que la polar. ¿Se entiende? Entonces, si yo tuviese que decir entre el octanol y el etanol cuál es más soluble en agua, el etanol vendría a serlo porque la interacción que hay entre la parte no polar del etanol es mucho más pequeña que la de un compuesto con una cadena carbonada mucho más extensa. ¿Se entiende? Un poco Sí, la sí, sí. diferencia. Entonces vendría a ser un poco por eso. Si bien está bien decir, bueno, pero ¿por qué el etanol se puede disolver en agua si es un compuesto que tiene carbono e hidrógeno? Ok, sí, los tiene, pero, digamos, el grupo oxidrilo de los alcoholes es un grupo muy polar que tiene una muy buena interacción con la parte polar también de la molécula del agua y eso hace de que puedan mezclarse fácilmente.
¿Cualquier alcohol? No. Cualquier alcohol no, porque obviamente mientras más aumente su parte no polar, lo hace mucho más tendiente a ser un compuesto más no polar que polar. O sea, que un alcohol tenga un grupo oxidrilo no es condición que vaya a disolverse sí o sí. Va a favorecer, pero hay que tener en cuenta estos criterios. ¿Bien? Bien, cuando hablamos de líquidos, como estamos en un estado intermedio entre el sólido y el gaseoso, vamos a hablar también de cambios de fase. Entonces, como estamos hablando de cambios de fase, ya lo habíamos visto también en las filminas anteriores, son distintas formas o gráficos de explicarlo, ¿está bien? Pero un líquido necesita, para transformarse ese compuesto en gas, en realizar un determinado cambio y utilizar una determinada cantidad de energía, y nosotros lo vamos a llamar como entalpías. ¿Bien? Nosotros ahora no nos vamos a abocar tanto a la parte de termodinámica en sí, sino que estamos viendo un poco gráficamente cómo es este proceso de cambios de fase. Ya después lo vamos a calcular. Lo que sí, vamos a ver un poco ahora un concepto que recién me preguntaban que tenía que ver o estaba relacionado con la presión de vapor, que eso sí es importante porque para los líquidos es necesario conocer. Entonces, acá un poco lo que veíamos también con la parte de gases, si yo tengo un compuesto líquido y aumenta la temperatura, digamos, ese compuesto tiene un punto de corte en donde tengo una energía mínima necesaria para que ese líquido pueda pasar del estado líquido al estado vapor. ¿Bien? Entonces, a mayor temperatura, obviamente voy a tener una mayor cantidad de moléculas que van a poder pasar del estado líquido al estado vapor. Y acá cuando hablo de pasar de un estado líquido al estado vapor, no necesariamente estoy hablando del punto de ebullición. Por eso es que va a ser importante entender el concepto de presión de vapor. La presión de vapor, ¿está bien? Yo lo que voy a analizar acá es, digamos, un equilibrio líquido-gas en la cual en un recipiente que yo tengo un determinado líquido, hay moléculas del líquido que en la parte superficial van a tender a escaparse, a liberarse hacia la fase vapor, pero también va a haber moléculas que en el estado de vapor van a tender a colisionar entre sí y cuando estén muy próximas al líquido van a quedar atrapadas. Entonces ahí lo que estoy hablando es de un equilibrio dinámico, líquido-vapor, en la cual la velocidad con la que las moléculas de líquido pasan a vapor es la misma que con la que de vapor pasan a estado líquido. ¿Bien? Entonces ahí yo estoy hablando de una condición de equilibrio y se llama equilibrio dinámico porque permanentemente hay moléculas que están escapando de la superficie hacia la parte de vapor y viceversa. ¿Bien? Entonces, el proceso de evaporación es un proceso en el cual un líquido se transforma en gas. ¿Está bien? Y es un fenómeno que depende de la superficie, un fenómeno superficial. O sea, si yo tengo, por ejemplo, una botella con 1 litro de agua y la dejo abierta, al cabo de un determinado tiempo yo voy a ver que esa botella va a quedar vacía porque justamente se evaporó. Ahora, si yo a ese volumen lo disperso sobre 1 metro cuadrado, se va a evaporar mucho más rápido, justamente porque el proceso de evaporación es un proceso superficial. ¿Bien? El contacto de las moléculas con el estado vapor va a ser mucho mayor, mientras más grande sea la superficie. Entonces, ¿qué es la presión de vapor? En los líquidos es muy importante tenerla en cuenta y analizarla. Es la presión que va a ejercer, o sea, es la presión por el vapor de un líquido, para hablar bien en términos, sobre la superficie del mismo cuando el líquido y el vapor se encuentran en un equilibrio dinámico a una determinada temperatura.
Y la temperatura es importante porque obviamente la presión de vapor va a cambiar con la temperatura. Entonces, lo que yo acá tengo en este experimento es que inicialmente tengo un recipiente con un líquido, lo cierro, lo tapo, y al cabo de un determinado tiempo voy a empezar a ver que se producen el proceso del equilibrio dinámico que recién hablábamos, en el cual las moléculas del líquido en la parte superficial pasan al estado de vapor, y las moléculas de vapor, cuando llegan y entran en contacto con la parte superficial, entonces quedan atrapadas, se condensan y se retienen en la parte del líquido. Este proceso se da permanentemente, por más que no lo veamos, a nivel microscópico se analiza de esta manera. ¿Está bien? Entonces, cuando la velocidad de condensación es igual a la de evaporación, el líquido y el vapor están en este proceso de equilibrio, llamado un equilibrio dinámico. ¿Bien? Analizando un poco la presión de vapor de algunos compuestos en función de la temperatura, fíjense que el agua tiene una presión de vapor relativamente baja. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que las moléculas del agua están mucho más retenidas en su fase líquida que en su fase vapor, a comparación, por ejemplo, del dietiléter, que es un compuesto que tiene una presión de vapor un poco más alta. Fíjense, si nosotros a 25 grados, supongamos que es este punto, si analizo la presión de vapor del agua, estoy en Torricellis. Bueno, acá no tengo una escala muy buena para poder dar un valor, pero supongamos que tenemos, no sé, aproximadamente 10, 20 Torricelli, comparado con el dietiléter a la misma temperatura, estoy aproximadamente en unos 580 Torricelli. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las fuerzas intermoleculares son muy importantes a la hora de analizar la presión de vapor. A mayor interacción, más fuertes sean esas fuerzas intermoleculares, la presión de vapor va a ser menor. ¿Bien? Entonces, un compuesto polar, como el agua, va a tener una presión de vapor relativamente baja. ¿Bien? Bueno, ahí el dietiléter obviamente es mucho más volátil que el agua. Ahora, ¿cómo relacionamos la presión de vapor con los puntos de ebullición? Porque una cosa es hablar de presión de vapor y otra cosa es hablar del punto de ebullición de un determinado líquido. Y ya vamos a ver que hay una definición que hace esa distinción. La presión de vapor es la presión que ejerce las moléculas del líquido cuando pasan del estado líquido al estado vapor a una determinada temperatura. O sea, no me importa, o sea, no es que no me importe, pero de que no tengo que tener un valor sí o sí de una temperatura. Lo que tengo que analizar yo también, además de la temperatura, es la presión atmosférica, la condición de presión atmosférica. Entonces, es ahí en donde yo ahora, analizando el punto de ebullición, fíjense que el dietiléter tiene un punto de ebullición de 34,6 grados centígrados y el agua es de 100 grados centígrados. Entonces, esta relación inversa que hay de la presión de vapor con el punto de ebullición es importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque a mayor presión de vapor, está bien, el punto de ebullición va a disminuir. ¿Se entiende esa relación? ¿O no? ¿Sigo? Ok. Entonces, cuando hablamos de evaporación, estamos hablando de la vaporización de un líquido que se produce solamente en una parte del líquido, que es en la superficie. Cuando hablamos de ebullición, la vaporización se produce en toda la superficie o en toda la masa del líquido. ¿Está bien? Entonces, en este caso,
acá gráficamente podemos ver la diferencia que hay entre evaporación y lo que hay entre ebullición. ¿Bien? Entonces, ¿cuándo entra en ebullición un líquido? Cuando su presión de vapor iguala la presión externa. Nosotros generalmente tomamos como presión externa una atmósfera, ¿bien? Que es la que tenemos habitualmente. Entonces, por eso decimos que la temperatura de ebullición del agua es a 100 grados centígrados. Pero el problema es que a mayor presión de vapor, menor es la temperatura de ebullición. Entonces, el punto de ebullición es la temperatura a la cual la presión de vapor de un líquido se iguala con la presión externa. Y normalmente nosotros tomamos a las condiciones de ebullición normal como la temperatura a la cual ebulle un líquido a la presión de una atmósfera. ¿Mm? Entonces, antes de pasar a diagramas de fase, ¿se entiende cuál es la diferencia entre lo que es el proceso de evaporación y el proceso de ebullición? ¿O hay dudas? Profe, la temperatura de esos dos fenómenos es la misma. ¿Cómo, perdón? La temperatura en la que sucede esos dos fenómenos es la misma. La temperatura no necesariamente. Porque si yo, acá en el proceso de evaporación, yo lo puedo tener a 25 grados centígrados, la temperatura ambiente, y acá yo tengo la presión de una atmósfera. ¿Está bien? Ahora, cuando la presión de vapor, ¿está bien? Iguala a la presión externa, estoy en el punto de ebullición. Entonces acá, obviamente, la temperatura a la cual se produce ese proceso es a 100 grados centígrados, tomando como ejemplo el agua. ¿Bien? O sea, el punto de ebullición es la temperatura, ¿bien? Al cual llega ese líquido a una presión externa de una atmósfera. ¿Está bien? Entonces, si un líquido tiene una presión de vapor baja, lo que me está indicando es que la interacción de las moléculas de ese líquido son muy fuertes. ¿Por qué? Porque pocas moléculas pueden pasar en la parte superficial del estado líquido al estado vapor. Por ejemplo, el agua, como veíamos recién. Entonces, para poder pasar, digamos, o transformar todo ese líquido en un vapor, en gas, lo que tengo que hacer yo es aumentar la temperatura, hasta equilibrar la presión externa de una atmósfera. El dietiléter tenía una temperatura de ebullición mucho menor, fíjense, es de 34,6 grados centígrados. Y esto se debe justamente a que las fuerzas intermoleculares del dietiléter son mucho menores o más débiles, por así decirlo, que lo que sucede con el agua. Por eso, a mayor fuerzas intermoleculares, menor es la presión de vapor y mayor es el punto de ebullición. Ya son inversamente proporcionales. Bien. Cuando hablamos de líquidos o sólidos o gases, estamos hablando de fases que las podemos encuadrar dentro de un diagrama llamado diagrama de fases, en las cuales yo puedo analizar la presión y la temperatura y ver qué es lo que sucede en cada uno de los puntos con ese compuesto. Entonces, yo voy a tener una fase sólida, una fase líquida y una fase gaseosa, que va a depender justamente de cómo yo vaya cambiando esas variables, tanto de presión como de temperatura. Y obviamente voy a tener puntos en los gráficos en donde voy a tener equilibrios. Por ejemplo, acá yo estoy relacionando el sólido con el gas. Entonces acá la curva AB va a ser un equilibrio sólido-gas. Acá yo ya no tengo una fase líquida. En cambio, desde el punto B al C,
yo tengo un equilibrio líquido-gas. Bueno, depende de cómo yo esté variando esas condiciones, voy a estar en una fase o en otra. Bien, y va a haber un punto llamado el punto B, que se denomina punto triple, en el cual coexisten las tres fases, a esa presión y a esa temperatura. ¿Está bien? Entonces, este, por ejemplo, es un diagrama de fases que, si mal no recuerdo, porque no lo tengo puesto acá, pero que no me acuerdo si era el del agua o el del dióxido de carbono, ahora tengo mis dudas, pero independientemente de eso, lo que yo tengo que saber es cómo utilizar y cómo leer la información que yo tengo. En este caso tiene que ser del agua, porque yo tengo una atmósfera y 100 grados, fíjense que en este punto tengo que paso de líquido a vapor. ¿Está bien? Entonces, este sería el del agua. Los diagramas de fase, como los gráficos que veíamos recién acá, en realidad son como especies de proyecciones de superficies. Esta parte es para que se entienda, digamos, cómo es un diagrama, porque yo lo analizo en realidad con tres variables, que es presión, volumen y temperatura, y dependiendo, digamos, de desde dónde lo esté mirando, voy a obtener, digamos, un diagrama o no. Por ejemplo, acá, si yo analizo presión y temperatura, tengo una forma de mi gráfico, y si analizo presión y volumen, tengo otra forma de gráficos. Pero esto nosotros nos vamos a ver simplemente en dos dimensiones, no en tres dimensiones. Pero es como para que ustedes vean, digamos, que en realidad es un poco más complejo el tema de diagramas de fase. Bueno, por ejemplo, en un diagrama de presión y temperatura, tengo un punto triple y también el punto crítico, que es un punto por encima del cual, digamos, no se puede licuar un gas. ¿Bien? Otros tipos de diagramas, como por ejemplo estos diagramas me sirven mucho a mí de presión-volumen para entender, digamos, que cada una de estas curvas que se llaman isotermas, que ya las vimos en la parte de gases, que son a temperaturas constantes, en qué proporción tengo una mezcla de líquido y de vapor. Estos gráficos se utilizan mucho para analizar, por ejemplo, la operación de una caldera. Si yo necesito generar vapor, necesito tener un vapor que tenga poca cantidad de agua para que sea más efectivo el intercambio térmico. Entonces, dependiendo de las condiciones de proceso, yo me voy a mover hacia un lado o hacia otro. Bien, bueno, así también puedo tener diagramas de temperatura-volumen, y bueno, ya con esto terminaríamos la clase de hoy. Ya le avisé a Darío en el recreo que tuvimos anteriormente que me iba a demorar un poquito, dado de que con el parcial formativo uno pierde un poco de tiempo, así que Darío a las 10:45 va a estar retomando la clase práctica. ¿Está bien? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar de lo que vimos? Que por ahí haya quedado dando vuelta. Por mí no. Suficiente por hoy. Por ahora no, Por profe. hoy. Bueno, vimos muchas cosas hoy, porque entre el parcial, terminar de ver gases y ver un tema nuevo como líquido, por ahí desorienta un poquito. Me costó a mí ponerme otra vez en fase de pasar del parcial formativo a los temas, así que imagino que ustedes también. Pero bueno, a grandes rasgos, lo importante de todo esto es que ustedes sigan utilizando la parte de fuerzas intermoleculares para relacionar todos los comportamientos de los distintos estados de agregación. Eso sería como lo más importante. ¿Está bien? Que no hay más para ver, así que bueno, nada, cualquier cosa después de la clase que viene retomamos algunos conceptos si ustedes ven que no entiendan y los podemos reforzar. Empezaríamos con sólidos, así que eso sería por ahora.